Bueno, buenos días. Hoy vengo a exponer un tema que es la comparación de los termómetros. El tema del que vamos a evaluar o a desglosar es un artículo llamado La comparación de valores de temperatura obtenidos en termómetro óptico digital y con termómetros axilar y rectal de mercurio en menores de 5 años. Eh, este, este, este artículo se efectuó la medición de temperatura de 50 pacientes menores de 5 años elegidos al azar que consultaron en el servicio de urgencias del Hospital de Niños y Cunas de Viña del Mar. Se le midió la temperatura con un termómetro digital óptico al lado izquierdo y derecho. La temperatura axilar derecha y rectal con termómetros de mercurio. El análisis de estos resultados se efectuó en un grupo eh, estudiado separado en dos grupos, menores y mayores de 6 años. Los resultados entre ambos subgrupos fueron lo mismo. La temperatura rectal obtenida fue de 0,414 grados centígrados, más alta que la medida óptica derecha, que fue P mayor a 0,001 y de 0,438 grados. Bueno, tenemos con lo que son los termómetros digitales ópticos y termómetros de mercurio. Eh, en los últimos años han aparecido nuevos métodos para tomar las temperaturas en los niños y bien sea de pacientes a la hora de llegar a un consultorio o algo así. Este termómetro tiene muchas ventajas. El termómetro digital óptico tiene muchas ventajas en relación a los de mercurio. Entre ellas destacan el corto tiempo de medición, el fácil uso y la mínima comparación cooperación con parte del paciente y menos riesgo con los mismos. La finalidad del estudio es aportar evidencia útil. La finalidad del estudio de este artículo es aportar evidencia útil a los servicios de urgencia pediátricos de manera que estos puedan conocer las limitaciones de las mediciones de temperatura óptica digital. Desde el año 2010, en los centros de salud público en la ciudad de Chile, comenzaron un plan para abandonar el uso de instrumentos con mercurio debido a la toxicidad, ya que el mercurio es un agente, un elemento que es muy tóxico para la salud. Entonces, si se llega a romper o algo así, sería fatal para una persona. Entonces, lo que están haciendo en Chile es dejar de usar ese tipo de termómetros y usar los digitales. Pero ¿qué pasa? En este artículo vamos a ver si qué tan efectivo es utilizar los termómetros ópticos y los termómetros de mercurio. Bueno, los pacientes utilizados y el método que se utilizó para la evaluación y la realización de este artículo
Se evaluó con una población de 50 pacientes. El tamaño del grupo de estudio se calculó considerando el análisis de diferencia de medidas para muestras pareadas. Los datos preliminares señalaron que la diferencia en los resultados de temperatura para nuestros pareados se distribuye normalmente con desviación estándar a 0,5 grados. Si la verdadera diferencia en las medidas de la temperatura de muestras es de 0,23 grados, se requiere una muestra de 50 pares de sujetos que rechacen la hipótesis nula que la diferencia en la respuesta de medida es 0 grados. Con probabilidad la potencia a 0,6, el error de tipo 1 asociado al test de hipótesis nula es de 0,5. Eh, ¿Cuál fue el método para el reclutamiento ¿Cuál fue este método que se utilizó? La muestra se obtuvo durante 7 días no consecutivas del mes de mayo. En el año 2011, el criterio de inclusión fue tener una edad menor a 5 años y los pacientes se seleccionaron al azar a partir de la lista de espera de atención a la medida que llegaban a consultar al servicio de salud en el hospital. Se conversó con cada uno de los adultos que acompañaban a los pacientes para así tener el consentimiento de los padres, explicándoles lo que se iba a hacer y el propósito obtenido. Su consentimiento verbal, dos examinadores previamente entrenados en la técnica de efectuar los 4 mediciones: la temperatura óptica izquierda, la temperatura óptica derecha y la axilar derecha y la rectal. Además de consignar la edad en meses y el sexo de cada paciente. ¿Qué instrumentos se utilizaron para la realización de este tipo de investigación? Los instrumentos que se utilizaron para la medición, se utilizaron 2 termómetros axilares de mercurio con bulbo largo y 2 termómetros rectales de mercurio con bulbo corto y un termómetro óptico digital Brown. La precisión para rango de temperatura mostrando de este último termómetro es de 36 grados a 39 grados, con un máximo de error de laboratorio de 0,2 grados. En este rango y de 0,3 grados fue rara. Fuera de este rango, la técnica utilizada para medir la temperatura óptica consistió en transinar el pabellón auricular hacia atrás, con el caso de las electantes, y hacia arriba. En los niños mayores se introdujo de esta forma el termómetro en el conducto auditivo externo y se precisó el conducto auditivo externo.
Se precisó el botón activador hasta que el aparato sonara avisando que se había obtenido el valor. ¿Cómo se midió la temperatura axilar? Se midió en la axila derecha en todos los pacientes. Se comprobó que la axila del paciente estuviera seca y se agitó el termómetro hasta bajar la temperatura a 35 grados centígrados. Y por último, la temperatura rectal se midió con el paciente acostado en prono sobre la falda del examinador. Se agitó el termómetro hasta bajar el mercurio a menos de 35 grados centígrados y luego se aplicó vaselina en el bulbo y se introdujo en las mismas, en el mismo 2,5 centímetros al interior del recto durante 3 minutos. Todos estos valores fueron interpretados por los mismos examinadores para disminuir la subjetividad de la lectura. Bueno, ¿qué resultados se obtuvieron de todo este tipo de todas estas mediciones que se obtuvieron durante estos 50 pacientes? La tendencia al registro de la temperatura óptica axilar y rectal fueron semejantes a la tabla 1. Las correlaciones entre las mediciones resultan significativas que el P es mayor a 0,01 y en la tabla 2 todos los casos se aceptan a la hipótesis nula, que la muestra previamente de una población con distribución normal, donde P es mayor a 0,05, que describe ¿cómo se describe la tabla 3? La tabla 3, la hipótesis nula de que las mediciones de la temperatura de las dos poblaciones se comparan, son iguales, se rechaza en las operaciones de las parejas 3, 5 y 6, donde P es mayor a 0,001. Por lo tanto, resulta significativa la temperatura en la medida rectal en comparación con la temperatura en la medida óptica derecha. La temperatura a la medida rectal en comparación con la temperatura médica óptica izquierda es de 0,438 grados centígrados, con P menor a 0,01 grados, así que 0,1. Y la temperatura a la medida rectal en comparación de la temperatura a la medida axilar es de 0,506 grados centígrados, con P menor a 0,001. La distribución de las edades de las muestras correspondió al 24% a pacientes menores o iguales a 6 meses de edad, en un 76% a pacientes mayores de 6 meses de edad. En la tabla 4 y 5 se muestran las temperaturas de dos grupos por separado. La prueba T para, para la diferencia de medidas de población relacionadas de. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que son los resultados de las tablas obtenidas a estos pacientes. En la primera tabla podemos observar la desviación óptica, la desviación típica que tuvo, donde vemos que la desviación óptica más alta fue la de la edad de los pacientes que eran de meses.
En la tabla 2 vemos la correlación y la significancia de las muestras relacionadas a los pacientes, donde vemos que la correlación la correlación más alta que podemos observar es la de la óptica izquierda del termómetro axilar. En la tabla 3, en la tabla 3 bueno, bueno, en la tabla 3 podemos observar lo que es la distribución de diferencias de medidas y desviación estándar en la temperatura corporal. Y en la tabla 4, podemos ver las diferencias de medida y la desviación estándar de la temperatura corporal según la medición en mayores de 6 meses de edad. Y en la tabla 5, podemos ver la distribución de las diferencias de medidas y desviaciones de la temperatura corporal según la forma de medición mayores de 6 meses de edad. ¿Cuáles son los lugares apropiados? Bueno, se encontró que los lugares más apropiados para medir la temperatura corporal son los que están más cerca al hipotálamo, el centro regulador de la temperatura, este refleja la temperatura central, eh, la temperatura central general se mide en la arteria pulmonar, el esófago distal, vagina y nasofaringe. Estos métodos, la verdad, son muy invasivos. Y por lo tanto no se pueden utilizar para medir la temperatura en servicios de urgencia, porque todos sabemos que nadie va a dejarse medir o todo el mundo no va a dejar medir en esas partes. Lo que más las personas utilizan por este motivo eh, son los ópticos, los axilares y los rectales. Eh, tenemos dos que son los de mercurio, que son los axilares y los rectales, y la medición de la temperatura se presenta variaciones dependiendo de la zona donde se mida. Entre ellos, el criterio de la referencia descrito para la medición de temperatura corporal es la rectal. Esto quiere decir que la temperatura más exacta, si queremos medir una temperatura más exacta, la temperatura que tendríamos que medir es con un termómetro de mercurio rectal, ya que si medimos en la axilar o un digital o uno de mercurio, esto se vería afectado por el ambiente.
Bueno, bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es el termómetro de agua.